Muy buenos días, alumnos de la Universidad Santander. Mi nombre es Penélope Yadir Hernández Calvario y esta es la clase de Derecho Civil 1. Bien, en este momento les voy a empezar a compartir la pantalla de la presentación que vamos a ver el día de hoy. Bien. Como les iba comentando, esta es una clase de Derecho Civil. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmela llegar. Vamos a ver, en primer lugar, la noción general del derecho civil dentro de esta carrera Derecho. Bien, comencemos aclarando que el derecho civil es una de las ramas del derecho privado. Como ustedes bien saben, existen tres ramas principales del derecho, que es el derecho privado, público y social. Nuestra materia está incluida en el derecho privado. Es importante clasificar las distintas materias del derecho. ¿Esto por qué? Porque nos va a nos va a ayudar a entender de mejor manera en dónde estamos parados y quiénes son los sujetos activos del derecho civil. Como ustedes habrán dado cuenta, el derecho civil se encarga de dirimir todas las controversias entre particulares, pero enfocados en cuestiones de arrendamiento, contrato, convenios, y estos asuntos se van a dirimir en los juzgados civiles de cuantía menor o juicios orales, dependiendo de los juzgados que se encuentren dentro de su estado. Recordemos que hay diferentes sistemas judiciales en cada estado. Bien, como ustedes se habrán dado cuenta en la guía que les proporciona la plataforma, se menciona que los asuntos civiles y mercantiles se van a dirimir en los juzgados civiles. Bien, vamos viendo el concepto. Es un conjunto de normas e instituciones destinadas a la protección y defensa de la persona y de los fines que son propios de esta. El derecho civil es parte del derecho privado, como ya les había comentado, y es una rama del derecho en general que regula las relaciones entre particulares y de estos con las instituciones y órganos del Estado, cuando ésta actúa sin su imperio y a nivel del particular. ¿Qué quiere decir? Que el Estado cuando contrata servicios y se baja, por decirlo así, a nivel del particular, estos asuntos no se van a dirimir en juzgados administrativos, sino civiles. Por eso les comentaba que es importante que tengamos presente que regula las relaciones entre particulares, pero no se vayan con la finta de que el Estado no puede resolver sus controversias solamente en juzgados administrativos, sino también en civiles, dependiendo de la naturaleza jurídica del negocio. Ahora bien, ¿qué entendemos por el imperio del Estado? El imperio del Estado es la fuerza de dominación que hace cumplir sus fines, es decir, ese poder que tiene el Estado para hacer cumplir su ley o su palabra, como quieran ponerle. ¿Cuál es la integración del Código Civil? Los invito a que vean el Código Civil de su estado. He visto que hay alumnos que nos acompañan de Puebla, de Veracruz, de Tlaxcala. Los invito a que revisen su Código Civil para que se puedan dar cuenta de cómo se compone este. Y a su vez, el Código Federal. Bien, por su contenido patrimonial se va a dividir en cuatro partes. La primera, los derechos reales, los derechos personales, los derechos de sucesión y los derechos de autor. Y por su contenido extrapatrimonial se van a dividir en tres, los derechos de la personalidad, acciones de estado civil y derecho de familia. Lo que son estos tópicos los vamos a ir desarrollando en Derecho Civil 1, Derecho Civil 2 y Derecho Civil 3 y Derecho Civil 4. Todos estos tópicos los vamos a desarrollar a lo largo de la carrera. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del derecho civil? Es una rama base del derecho, ya que este es supletorio en la mayoría de las leyes. Recordemos que todas las materias, ya sea mercantil, penal, ¿cuál otra? Agrario y laboral son relativamente nuevos. Entonces, hay algunas disposiciones que se regulan por el Código Civil. Bien, como les comentaba, todas estas ramas se derivan del derecho civil. Y como era un compendio muy grande, se decidió dividirlas en diferentes ramas, pero todo nuestro derecho tiene su origen en el derecho civil.
Ahora bien, a partir de ellas se crearon otras ramas como el familiar, administrativo y laboral. También va a crear la regulación de la actividad más común que se dan entre particulares día a día. Es importante que manejemos muy bien todo nuestro contenido del derecho civil porque, como les comentaba, al ser la rama más antigua o la más grande y amplia, puede que se ocupe de manera supletoria en las disposiciones jurídicas. Por ejemplo, como les había comentado anteriormente, el derecho civil y el derecho mercantil se resuelven en juzgados civiles. ¿Por qué? Porque el derecho civil es nuestra rama más amplia y más antigua, por lo que tenemos que manejar muy bien esta rama. Si nosotros como futuros abogados conocemos el derecho civil, ya tienen un 50% de la carrera. ¿Por qué? Porque de esta rama se derivan todas las demás. Ahora bien, les voy a comentar sobre el acto jurídico. En este portado se abordan algunos conceptos fundamentales para el estudio del derecho. A partir de ellas será más fácil comprender el derecho civil y en general todas las demás ramas de derecho. Por ejemplo, ¿qué son los supuestos jurídicos? Me parece que en nuestro producto 3 abordan estos conceptos. Los conceptos jurídicos, entendemos por supuestos jurídicos la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas de la norma. Lo anterior revela el carácter necesario del anexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto impone y otorga. Este concepto lo tomé de Regina Villegas. Me gustó ponerlo porque así se les puede facilitar un poco nuestra resolución del producto número 3. Ahora bien, las consecuencias de derecho vamos a abordar que dan origen a la producción del supuesto y pueden consistir en el nacimiento, la transición, la modificación o la extinción de las facultades. Los sujetos de derecho o personas jurídicas en general vamos a tomar los términos de persona, el sujeto de derecho y el titular de derecho, que estos mismos se consideran sinónimos, pero en la práctica se emplean de la siguiente manera. En el punto número 1, la persona para referirse a este ente sustantivo del orden jurídico considerado en sí mismo aisladamente. En cambio, se habla del número 2, sujeto de derecho, al referirse a la persona actuando en una relación jurídica. Ahora bien, es importante que tengamos presente cuáles son los tipos de persona que aborda nuestro derecho civil, que es las personas físicas y las personas morales. Es importante que también tengan conocimiento de que a las personas morales se les denomina personas jurídico-colectivas. Bien, es importante distinguir que algunas palabras o conceptos tienen distintos significados en nuestro ámbito, a diferencia del lenguaje común coloquial. Por ejemplo, aquí yo les puse el ejemplo de la persona que nace en el pueblo romano y significa máscara del actor. Es decir, es ese máscara, por así decirlo, o ese disfraz que nosotros utilizamos para poder estar en el mundo del derecho como persona física o persona jurídico-colectiva. Otro ejemplo que me gusta poner aquí es la servidumbre. Si ustedes le preguntan a otra persona, oye, ¿qué es la servidumbre? Van a decir, no, pues son personas que nos ayudan en la casa. Pero si le preguntan a un abogado, ya va a decir, no, 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 la servidumbre es otra cosa, ¿no? No son las personas que nos ayudan en la casa. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar bien estos conceptos para que podamos tener una buena realización. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el hecho jurídico. El hecho jurídico para el jurista Hernán Larraín dice que es todo suceso o acontecimiento ocurrido en el mundo exterior y que es susceptible de ser percibido por los sentidos que puede o no producir efectos jurídicos. Y otro concepto es que todo suceso o acontecimiento que produce consecuencias jurídicas, tal cual puede consistir en la adquisición, modificación, transferencia, transmisión o extinción de un derecho o de una obligación. Por ejemplo, puede ser
un hecho natural o un hecho jurídico. El hecho natural es el originado por fenómenos naturales solamente y que siempre son lícitos, por ejemplo, el nacimiento de una persona. Y el hecho jurídico, que es el originado por la voluntad, en combinación o no con los fenómenos naturales. Bien. Vamos a hablar primero de los simples hechos jurídicos voluntarios, que son hechos jurídicos realizados sin la intención de producir los efectos jurídicos deseados por su autor, produciendo los efectos contemplados por el ordenamiento jurídico. Estos pueden ser lícitos, constituyendo cuasi contratos o ilícitos, en cuyo caso pueden constituir un delito o un cuasi delito, dependiendo si se realiza con o sin la intención de dañar. Y los actos jurídicos son los hechos jurídicos realizados con la intención de producir efectos jurídicos deseados por el autor. Por ejemplo, un contrato, y aquí les pongo diferentes tipos: contrato de compraventa, de arrendamiento o un testamento. Ahora bien, es importante que podamos diferenciar cuál es la diferencia toral entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Y esto es la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir? Que si el sujeto activo de una compraventa de dos personas es comprar un bien, estos dos sujetos están expresando su voluntad de crear consecuencias jurídicas. Es decir, la compra de un bien, yo me comprometo a entregar el coche, por ejemplo, y la otra persona se va a comprometer a entregar el pago, puede ser en especie o en efectivo, en dinero, como se hayan establecido los términos. Es importante que tengamos en mente que las partes se van a comprometer con lo que ellas mismas estipulan, ni más ni menos. Cuando estamos en este supuesto donde las partes tienen la voluntad de crear consecuencias jurídicas, estamos frente a un acto jurídico. Y cuando no existe la voluntad, sino simplemente son hechos que acontecen, es un hecho jurídico. Por ejemplo, el nacimiento de una persona. Ahí no hubo la necesidad o de estipular la voluntad, sino que es algo que se tiene que decir. Ahora bien, en la nota les comenté que los derechos y los actos únicamente son relevantes para el derecho cuando se configuran dentro de un supuesto jurídico, por lo que estos adaptan el nombre de jurídico. Existe un nexo de derecho que requiera ser regulado. Por ejemplo, la erupción de un volcán por sí solo no es relevante, pero las cuestiones ambientales o el daño sí tendrían relación en el derecho. Por ejemplo, si hay un volcán y hace erupción y lanza lava o material incandescente, rocas y lo que ustedes quieran, y dañan un coche o dañan una propiedad, ¿qué pasa con esto? O sea, no hubo intención, sin embargo, se crearon consecuencias jurídicas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? No, pues que dañaron mi coche, entonces yo tengo la fortuna de tener mi coche asegurado, llamo al seguro y digo, oigan, ¿qué creen? Que mi coche tuvo un daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya hubieron consecuencias jurídicas y ya habrá que ver la cobertura de la póliza. Entonces es muy importante que diferenciemos entre un hecho y un acto jurídico. ¿Por qué? Porque como les comentaba, todos estos conceptos que estamos viendo y que se van a desarrollar a lo largo de nuestra materia de Derecho Civil 1 van a ser parte fundamental para que podamos entender nuestras materias consecuentes de Derecho Civil. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos del acto jurídico? Número 1, como les comentaba, la voluntad. En esta voluntad se puede emanar de una o más personas, dependiendo cuántas personas intervengan en el negocio jurídico. El número 2 es que la voluntad debe manifestarte en el exterior. Y aquí es importante mencionarlo, nuestro Código Civil menciona la voluntad que se puede exteriorizar de manera tácita y expresa. ¿Qué quiere decir expresa? Cuando yo digo, sí, yo acepto una compraventa. ¿Y qué es de manera tácita? De manera tácita es cuando yo doy indicios de que estoy aceptando, pero no lo digo así contundentemente sí. Es decir, a mí yo le digo a fulanito, fulanito, te vendo mi coche. Y fulanito me responde, déjamelo en mi casa a las 8 de la noche. ¿Qué quiere decir? Que él no me está diciendo, sí, acepto comprártelo,
pero me está dando indicios de que está aceptando la compraventa. En esto se refiere lo que es una manifestación de la voluntad tácita. Ahora bien, la voluntad, aquí como les comentaba, debe manifestarse al exterior con el objeto determinado de producir efectos jurídicos. ¿Qué efectos jurídicos vamos a tener? Crear, modificar, transferir, extinguir y transmitir derechos y obligaciones. Más adelante vamos a ver que aquí va a ser un contrato o un convenio. Los efectos jurídicos que se producen deben ser los queridos por su autor o por las partes. Como les comentaba, las partes solamente se van a comprometer a lo que ellas desean. Es decir, lo que yo quiero plasmar en el contrato, ya sea verbal o escrito, solamente a eso me voy a comprometer. Yo no puedo anexar más cláusulas de las que no se firmaron o no se pactaron en un inicio. Hay que precisar que el requisito de estipular la voluntad constituye la principal diferencia entre el acto jurídico simple y el hecho jurídico, ya que vamos a producir los efectos jurídicos establecidos por el ordenamiento que lo rija y no por su autor. Es decir, si hubo una controversia y no nos pusimos de acuerdo bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a tener que dirimir ante un juzgado, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos muy bien los requisitos del acto jurídico. Bien, estos fueron unos principios que yo les quise comentar sobre derecho civil. ¿Para qué? Para que vayan teniendo una noción de lo que vamos a ver en la carrera y como ustedes se pueden dar cuenta, nuestro temario es muy amplio, pero es muy importante que podamos entender los conceptos primarios. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar origen y vamos a comprender las siguientes materias. Por ejemplo, algunos de ustedes ya están cursando Derecho Mercantil y les aseguro que están tocando temas de derecho civil. Entonces es importante que podamos comprender muy bien el origen de todos los derechos, por así decirlo, para que podamos comprender y facilitar un poco la materia. Bien, bien compañeros, esto sería todo de mi parte. Y si tienen alguna duda o comentario, no duden en hacérmela llegar. Me la pueden compartir vía plataforma o en mi correo electrónico que les puse en el apartado de avisos. Ahí por cualquier medio ustedes me pueden contactar y ante cualquier duda o comentario yo estoy en toda la disponibilidad de resolvérselos. Bueno, espero que les haya quedado claro y mucho gusto. Ya estamos finalizando nuestro ciclo y les deseo mucha suerte. Gracias por su presencia.